Bienvenidos mis eléctricos, hoy vamos a probar unas pinzas que vi en internet, que son estas pinzas multifuncionales plegables para ver si realmente valdría la pena gastar $8 o 160 pesos en estas pinzas y ver si pues todas sus características pueden servirnos realmente en la vida real para algunos trabajos de electricidad. Lo que más me llamó la atención de estas pinzas es que son muy compactas, por lo tanto podemos traerlas en un maletero, en una bolsa, puede ser como unas pinzas de emergencia. Tenemos un largo de 13 centímetros y un ancho de 8.5 centímetros aproximadamente. Realmente son pequeñas, vean, casi caben en la palma de mi mano, entonces podríamos traerlas pues por ahí en alguna bolsilla por si se presenta algún imprevisto, tal vez si vas a hacer algún levantamiento o algo por el estilo. Nosotros, para poder desplazar los mangos, simplemente los metemos en estos seguros, los jalamos, no trae ninguna sujeción exactamente, entonces se puede ocupar así nada más al desplegar los mangos. De largo tenemos ya 21 centímetros aproximadamente. Es un buen tamaño para unas pinzas normales aproximadamente tienen las mismas dimensiones. Le quitamos el segurito para poder abrir y tiene algo extraño, se abren demasiado porque tenemos un resorte aquí para que haya el molleo de las pinzas, entonces se pasa. Si yo estuviera trabajando con una sola mano, porque a veces se requiere que las pinzas estén un poco flojas, pues no podría tomarlas para poder trabajar, entonces tendría que tomarlas tal vez de una parte más angosta acercada a la palanca para poder utilizarlas. Tiene múltiples funciones. Vemos primero la mordaza estriada que tenemos en la punta, tiene aproximadamente 1,5 centímetros de largo y tenemos una mordaza estriada también aquí como para poder apretar algún tornillo. Pues puede servir, solamente que puede servir un poquito más para alambre que si fuera para cable. En algunos países ya no se utiliza por normatividad el alambre, entonces sería más complicado. Si nosotros tuviéramos que hacer esta sujeción para poder terminar de hacer el empalme, pues se complica un poco porque las dimensiones son reducidas, entonces puede ser que no sirva del todo, pero también puede servir si nosotros a ver si que le agarramos la maña para poder utilizarlo de esta forma. Aquí tenemos la parte de los pelacables, pero nos indican que son milímetros no cuadrados sino milímetros lineales. Eso indica que se refiere al diámetro. Va desde calibre 12, que son 2.69 milímetros, aquí dice 2.6, hasta calibres más pequeños como 14, 16, 18. Vamos a tener un calibre 12 por aquí. Vamos a primero cortarlo y luego vamos a intentar pelarlo sin problema. No tiene problema para poder pelar el conductor de manera muy sencilla. No me cuesta pues nada de trabajo pelarlo, entonces sí es muy funcional para el caso de los pelacables, solamente que tiene desde calibre 12 para calibres más pequeños. También tenemos una navaja que se podría ocupar para poder pelar cable. Nosotros lo podemos ocupar, tenemos una pequeña navajita, sí corta, sí puede funcionar tal vez para un calibre más grande o para ese mismo calibre si es que no queremos utilizar el pelacable, porque vimos que ya no funciona del todo bien y podemos utilizarlo. Y sí tiene un buen filo para poder pelar cable sin problema, creo que esa parte funciona. Además de eso tenemos unas cizallas, y estas cizallas están en forma circular, como pueden ver, para poder cortar cable. Aquí cortamos un calibre 12, aquí cortamos un calibre 10 y lo corta sin problema. La ventaja que según tiene cuando estas pinzas son circulares es que no hace modificación en el conductor. Cuando yo corto el conductor con unas pinzas que son de corte recto, vamos a dar aquí, el conductor si se dan cuenta, lo aplasta un poco y eso puede ser que afecte directamente, aunque bueno, realmente tiene la misma sección transversal, solamente que la parte circular la modifica. Y cuando lo corta con cizallas, como lo vemos aquí, si se dan cuenta, no modifica mucho. De hecho, cuesta un poco menos de trabajo cortar y queda básicamente igual de forma circular a comparación de un corte recto. Tiene estas dos llaves hexagonales para 6 milímetros y 8 milímetros para poder aflojar o apretar algún tornillo si es que se diera la posibilidad de utilizarlos. En la parte eléctrica pues casi no se da el caso, bueno, al menos en mi caso, en mi experiencia, casi no se me ha dado el caso poder apretar ese tipo de tornillos, y si sí lo hiciera pues se me haría complicado el hacerlo con estas pinzas. Tal vez para una emergencia podría servir. Trae este pequeño orificio para poder cortar los tornillos, lo colocamos
Y sí lo corta, no cuesta tanto trabajo, creo que esta cosita sí funcionó. No es como para unos calibres muy grandes, de hecho puede servir para una emergencia y sí corta el tornillo sin problema. También tiene estos pequeños orificios para poder trenzar alambre principalmente. Para cable se complica un poco, aunque bueno, vamos a ver si funciona realmente. Tenemos ya los conductores en los orificios y vamos a darle las vueltas para ver si realmente hace su trabajo correctamente. Y no, realmente se me hace pues muy accidentado. No creo que sea buena opción que lo utilicemos para poder hacer ese tipo de empalmes. Creo que sería mejor hacerlo hasta manualmente. También aquí tiene otra mordaza estriada que se puede ocupar para poder hacer jalones de la misma guía o el mismo conductor si es que está toda por algún lugar. A la hora de hacer presión podemos jalar sin problemas. Creo que sería buena aplicación. Otra de las cosas que tiene es este pequeño rodamiento y esta cuchilla para poder pelar conductor pues de tipo uso rudo, duplex o uno que tenga recubrimiento. Vamos a ver si funciona correctamente. Y realmente funciona muy bien. Vean, ya tenemos aquí los conductores para poder trabajarlos. Creo que esa es una de las aplicaciones que podría rescatar de estas pinzas, ya que para poder pelar ese tipo de conductores de uso rudo o duplex como se nos complica un poquito. Luego tenemos la parte del ponchado. Vamos a ver si funciona para poder ponchar alguna terminal. En la otra pinza que probé anteriormente se nos complicó un poquito para poder hacer el ponchado. Colocamos la terminal, nos vamos a la parte del ponchado, la colocamos y ejercemos la fuerza. Les digo que en las otras nos costó un poquito de trabajo. Igual esta tenemos que aplicar bastante fuerza para poder poncharlo. Si lo poncha, creo que sí serviría. No es mi mejor ponchado, por si me dicen de cosas, pero estar grabando y ponchando es un poquito complicado. Pero sí lo hace. De hecho, ejercí un poquito de menos fuerza que en otras pinzas que he trabajado cuando tienen esta área de ponchado en la parte trasera del muelleo. Eso complica un poquito la fuerza, dependiendo si son de alta palanca o no. Entonces pues sí podría funcionar para poder ponchar terminales sin problema. Y por último tenemos estas mordazas estriadas que las ocupan para poder hacer, por lo que investigué, poder apretar o desapretar algún elemento de tubería. Puede ser conduit, inclusive puede ser también hidráulica. Por eso están encontradas para poder hacer el apriete o el desapriete de estas terminales. Y pues creo que por $8 o 160 pesos sería una buena inversión para tener estas pinzas como pinzas de emergencia. No creo que sean unas pinzas que puedas ocupar al día a día para trabajar a diario. Se me hacen pues de una calidad baja. Pero para alguna emergencia creo que sí te sacarían de la chamba o de la bronca, porque tenemos bastantes aplicaciones. Entonces creo que puede servir para una emergencia, para tenerlas por ahí en la guantera, para tenerlas por ahí en una bolsa que cotidianamente ocupas, o por ahí como pues para pura emergencia, ya que si las utilizas de trabajo diario seguramente no van a dar el ancho que necesitas para poder trabajar. Voy a seguir probando herramientas y principalmente vamos a hacer una prueba de los aislamientos tanto en estas pinzas como en otras chinas que hemos probado y otras de una mejor marca, para que vean la diferencia y si realmente cumple con los requerimientos mínimos. Si es que estamos trabajando con voltajes obviamente de baja tensión, posiblemente 120 volts, 220 o 440 si es que se da el caso, aunque lo veo muy poco probable que utilicen este tipo de pinzas o este tipo de materiales en voltajes de ese tipo. Entonces, mis eléctricos, no se olviden suscribirse, compartir y seguiremos viendo qué les conviene más para seguir trabajando.